con vectores en R2. Dijimos que los vectores, en primer lugar, podemos pensar en un punto en el plano, donde este plano tiene por un lado el valor de X y tiene el valor de Y como ejes. Sí. Estos ejes, nosotros podríamos pensar en un punto sobre el plano como el lugar, o sea, la cantidad que yo me tengo que correr sobre el eje X y la cantidad que yo me tengo que correr sobre el eje Y para poder llegar. Sí. En este caso, este par ordenado me está contando, mirá que tenés que correrte 4 lugares sobre el eje Y. Y fíjate que también tenés que correrte 3 lugares sobre el otro eje. Claro. ¿Sí? O sea, 4 en X y 3 sobre el eje Y. Llegaste hasta este punto. Ahora, el vector, o sea, puedo pensar que este es el par ordenado, pero también puedo pensar que es el vector que nace del origen y que llega exactamente hasta ese punto. Ahora, decíamos que una de las cosas que podemos hacer es, cuando estamos trabajando, existen vectores unitarios justo en la dirección del eje X y justo en la dirección del eje Y, donde este par ordenado que tengo en este lugar sería el Y versor, como Y techito, ¿no? Claro. Como si fuera con sombrero de chinito. Y en este lugar el J versor. Si yo estuviera multiplicando, digamos, o sea, yo anotara 4i por 3j, estaría pensando que este i representa el 1, 0, o sea, está representando este par ordenado, y que el j está representado el 0, 1. Si yo hago esto y hago la propiedad distributiva, me queda 4, 0 en este lugar, 0, 3 en este lugar, que sumados me vuelven a dar exactamente el valor original. Esto quiere decir que el par ordenado 4, 3 para nosotros, el hecho de multiplicar 4 por i versor más 3 por j versor, o anotar directamente 3i versor más 3j versor, van a ser equivalentes y va a ser una forma de poder expresar nuestro vector en forma binómica. O sea que vamos a tener, ese binomio va a estar formado por una componente que tiene sobre el eje X más una componente sobre el eje Y. Hay otra forma de poder expresar los vectores que tiene que ver con expresarlos en forma polar, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, ya que estamos con esto, digo, ¿cómo puedo hacer una ecuación vectorial de una recta? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué pasaría si un vector yo lo multiplico por un número? Si lo multiplico por un escalar, es decir, lo multiplico por un número que puede empezar a cambiar. Por ejemplo, si yo tengo el vector, vamos a imaginar que tengo este vector del que estamos hablando, vamos a imaginar que A es un vector que tiene 3 en X y 4 sobre el eje Y, justo lo cambiamos, el otro era 4, 3. Imagínate que yo quiero fabricarme un nuevo vector B, ¿no es cierto?, que puede ser T multiplicado por 3, punto y coma 4, con este T perteneciente al conjunto de los números reales. Entonces digo, mira, si el número que yo escribo en este lugar es el número 1, o sea, 1 por el par ordenado 3, 4, me vuelve a dar el par ordenado 3, 4. Y en realidad no tiene demasiado sentido multiplicar por 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo multiplico por el valor 2? Quedaría 6.10. Ajá. Acá quedaría el doble, ¿no es cierto? Y acá también quedaría el doble de 4. 8. ¿Sí? Bien. Entonces quiere decir que yo estaría teniendo un vector que tendría el doble de tamaño en X, el doble de tamaño en Y, o sea que tendría en la misma dirección, pero que sería de un tamaño igual al doble. ¿Sí? O sea que quiere decir que de alguna manera el hecho de poder estar multiplicando un vector por un escalar, porque cuando nosotros hablamos de números que pertenecen al conjunto de los números reales, vamos a hablar de escalares. Cuando hablamos de los pares ordenados o de las flechas orientadas, vamos a estar hablando de vectores, y decimos, cuando nosotros multiplicamos un vector por un escalar, lo que podemos estar fabricando es un nuevo vector, que podría ser más grande si este escalar por el cual nosotros estamos multiplicando es mayor que 1. Que podría ser menor que el vector original si este número que estamos multiplicando está entre 0 y 1. Podría inclusive tener dirección opuesta si este número por el cual nosotros estamos multiplicando es negativo. Claro. Porque podría estar apuntando para el otro lado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, acá hemos encontrado una manera de fabricar muchos puntos en la dirección de este vector. Vamos a ver de qué estamos hablando. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo el vector que tengo 3 en X, 4 en Y. Así que tengo 1, 2, 3 en X y tengo 1, 2, 3, 4 sobre el eje Y. Quiere decir que este vector tendría originalmente esta forma.
Quiere decir que A es este vector que tiene como 3, 4. O 3i 4j. Ahora, ¿qué pasaría si a este par ordenado nosotros empezamos a decir, lo multiplicamos por 0, por ejemplo? Cuando yo lo multiplico por 0, obtendría en x el valor 0 y en y el valor 0, o sea que me encontraría justo en esta posición. Claro. Ahora dijimos que si nosotros le damos el valor 2, vamos a encontrar, digamos, un vector que sería justo el doble, o sea que nos encontraríamos en este lugar. Y si lo multiplicamos por 1,5, ¿dónde crees que podríamos encontrar el resultado? Sería como una vez y media el largo del vector. Claro. Y si en lugar de multiplicar por 1,5 multiplicáramos por menos 1, encontraríamos Negativo. como la extensión del vector, pero en sentido contrario. Y si lo multiplicáramos por menos 0,5, lo encontraríamos acá. Y por menos 0,51, ¿no? Claro. Quiere decir que estaríamos encontrando un montón de puntos a lo largo de esta línea. Básicamente, multiplicando por el t adecuado, estaríamos alcanzando cualquier punto de la recta. Podemos encontrar esta recta de esa manera. Ahora, vamos a imaginar, nosotros decimos, mirá qué bueno, logramos fabricar una recta, o encontramos un mecanismo para fabricar una recta que pasa por el origen. Sí. Pero, ¿y si la recta que queremos fabricar no pasa por el origen? Chan. ¿Cómo hacemos? Entonces digo, ¿qué te parece si a este vector, que sería como un vector de dirección, que nosotros lo estamos multiplicando por un escalar, le pudiéramos sumar algún vector de ancla, algún vector de desplazamiento? Vamos a imaginar que momentáneamente corremos el origen de coordenadas, o sea, ya el origen de coordenadas no se va a encontrar acá, sino que se va a encontrar en otro lugar. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un punto P0 por el que la recta va a estar pasando, y vamos a tener un vector que nos va a dar la dirección de la recta y que nosotros podemos estar multiplicando por algún tipo de escalar. A veces, en lugar de hablar acerca del escalar t, suele usarse una letra griega, lambda, ¿sí? Pero simplemente es una letra que representa un número. Claro. Eso es todo. Entonces, quiere decir que teniendo en cuenta esta idea, nosotros podríamos estar alcanzando cualquiera de los puntos que tenemos en este lugar simplemente escribiendo esto de la siguiente manera. O sea, cualquier punto de la recta, esta recta R, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que R depende o está fabricada por el parámetro lambda. ¿Suena raro si digo lambda o está todo bien? No, ¿qué es? Lambda es la letra, esta letra lambda que podría ser como la letra T. Claro. ¿Sí? Es un parámetro, es una letra. Entonces digo, mira, porque quiero encontrar una manera para poder fabricar una recta con los vectores. Quiero fabricar hasta el primer punto de nuestro desarrollo, que dice ecuación vectorial de la recta. Entonces la ecuación vectorial de la recta, vamos a decir la recta, dos puntitos, está fabricada por, en primer lugar, un punto de ancla, o sea, un punto P0, que vamos a poner una flechita para que sepamos que es un vector, más el valor de lambda, ¿sí?, por el vector de dirección, que vamos a llamarlo A porque justo al vector que nosotros lo pusimos le llamamos A. Entonces, ahora vamos a pensar lo siguiente, o sea, P0 es un vector, A también es un vector, pero lambda es un escalar. Vamos a escribir que este ¿Lambda se le dice? Lambda, sí, vamos a escribir lambda. Lambda, ¿sí? Lambda. Es como, a ver, ¿qué te puedo...? Es simbólico. Es un símbolo, es un Claro. símbolo griego. ¿Viste alguna vez las letras alfa, beta, sí. gamma, Sí. sigma, ¿sí? Como, Sí. bueno, esa es otra de las letras griegas que aparecen. Y entonces, O sea, en vez de lambda puede ser una letra griega. podría ser, se acostumbra a usar dos tipos de letras. O en castellano, digamos, o sea, la U o la T, o en griego, lambda, se suele usar de esa manera. Porque creo que nosotros hacíamos con las letras, con alfa, beta. Se puede usar, En vez de se puede lambda. poner alfa, se puede poner beta, se puede poner... En vez de letra. lambda. Sí, es cuestión de poner una letra que represente un número por el vector, o sea, de todos modos estamos en una función que está representando, simplemente está representando ese vector. Claro. Entonces digo, a ver,
Vamos a imaginar que nos dicen, necesitamos que me hagas una recta que sea con la dirección, o sea, quiero que fabriques la recta R, que tenga las siguientes características, que tenga la dirección del vector, y vamos a poner que el vector A, y vos me contás, dame un par ordenado, que sea el vector que nosotros le vamos a dar la dirección. Así participamos todos. 6.8. 6.8, y que pase por, y entonces vos me contás por dónde querés que pase. Cualquiera, te digo. Para que vos veas que es genérico, que, claro. Que puede ser cualquiera, que no, claro. no es que yo me tengo mi librito todo preparado y que... No, este es 9.3. 9.3. Esto quiere decir que siguiendo esta línea, nuestra recta podría estar formada por el punto 9, el punto y coma 3, más un número, o sea, una letra que va a quedar como una letra, que claro. Podría ser T, lambda. podría ser alfa, podría ser lambda, no sé, elegí la letra que vos quieras. ¿Te ponemos el alfa? Alfa. Dale, vos te llevas mejor con alfa. Entonces, sí. alfa por el 6,8. 6,8, sí. Entonces vamos a imaginar que te dicen, mira, encontrame la recta, o sea, la ecuación vectorial de la recta que tiene la dirección del vector A y que pasa por el punto P0, y me gustaría que me des 3 puntos de la recta. ¿Cómo haces para dar 3 puntos de la recta? Para eso lo único que necesito es reemplazar el valor de alfa por 3 valores. ¿Por 3 números diferentes? Por 3 números diferentes. Las que quiera. Los que se te ocurra, porque son 3 puntos de la recta que tenés infinitos puntos que podés elegir. Cualquiera, dijo usted. 2, 4 y 6. Ah, 2, 4 y 6. Entonces quiere decir que para hacer un valor de 2, por ejemplo, quiere decir que 9 punto y coma 3. O sea, alfa representaría 2. Entonces acá estoy representando 2 por... Acá tengo el valor de 6 punto y coma 8. Y entonces acá tengo 9 punto y coma 3. Más, vos me decías que querías ponerle un 4, por ejemplo. Y acá tengo 6, 8. ¿Sí? Y vamos a imaginar que estamos justo en un momento de fiaca, lo que podríamos hacer es ponerle un 0. ¿No? Dale. Porque eso no hacemos la cuenta. Claro. Digo, justo están muchos de vacaciones y vamos a imaginar que no tenemos tantas ganas de trabajar, entonces sí, este sería el 9.3, ¿no? Que sería el más cómodo, más fácil, porque 0 por 6, 8 sería lo mismo que decir claro. 0 por 6, 0. Sí. Todo este vector me va a dar 0 y entonces tengo 9.3. O sea, el alfa multiplicaría o sea, alfa por 9, alfa por 3, alfa claro. por 6, alfa por 8. Si nosotros dividimos en términos, vamos a imaginar que o sea, el signo más y menos que están afuera de los paréntesis, corchete y llave, me dividen en términos, entonces este alfa va a cumplir la propiedad de que después va a estar multiplicando a esos dos elementos que tengo ahí. ¿Y no multiplicaría a 9 y a 3 el alfa? No los estaría multiplicando. Entonces sería ese 9 y ese 3 que se dejan intactos, ¿sí? Más el resultado claro. de multiplicar, digamos, o sea, 2 por 6 alfa, por ejemplo, en este caso, y 8 alfa, ¿no? Claro. Que sería la idea. Así que acá en este caso, por ejemplo, tengo el 9.3 que va a quedar sin tocar. 2 y después, por 6. Entonces en este caso estamos con un 12. 2 por 8, 16. Ajá. Entonces, la idea es decir, bueno, acá tenemos nuestra calculadora. ¿Usted cree que llegamos? Podemos llegar perfectamente. Y vamos a hacerlo, si vos querés, hacemos todo lo que sea necesario para llegar. Sí. O Y sea ahora... que en realidad depende de nosotros, nada más. Claro. Entonces ahora digo, lo que tengo que hacer es sumar las primeras componentes y ponerla como primer componente, y después sumar las segundas componentes y ponerlo como segunda componente. Me sumaría 9 más 12 y 3. O sea que esto más esto, que sería primera componente con primera componente, como los nenes con los nenes. 21. Entonces acá sería como 21, punto y coma, más y a 16 le tengo que sumar 3. 19. Y acá me queda 19. Listo. Acá encontramos un punto que pertenece a la recta. A la recta, claro. Ahora lo que vamos a O hacer... sea, en un ejercicio me puede dar infinitos para... O sea, 1000 casos que haga eso. Claro. Te pueden preguntar, o sea, te pueden decir, mira, encontrame 3 puntos,
O... Que la puedo dar yo, o sea, me puede decir... Claro, el otro tipo de ejercicio que podría decirme es, ¿será que el punto 21,44 pertenece a la recta? Claro. Yo, ¿cómo lo hago? Bueno, ahora te voy a contar cómo lo hacemos. Pero primero terminemos el último punto que tenemos acá y así estamos libres para poder seguir pensando. Sería 9 punto y coma 3 más... Sería 9 punto y coma 3, que 4 no lo tocábamos. 4 por 6, 24. 4 por 8, 40. Entonces ahí tenemos la calculadora como parecido. 32. Decíamos 6 por 4, 24. Y decíamos 4 por 8 por 4, 32. Y ahora simplemente sumar primera componente con primera componente. 33 y 35. Bien. Entonces, o sea que hasta acá vimos cómo podemos encontrar la recta numérica, que significaría que tengo que hacer una ecuación, o sea, una expresión que me diga cómo puedo encontrar todos los puntos. Vimos la posibilidad de poder encontrar puntos al azar, es decir, si a mí me dicen, mirá, por favor, encontrarme 3 puntos que pertenezcan a la recta, lo único que necesito hacer es, estar cambiando los valores de alfa para poder hacerlo. Y lo tercero que podrían llegar a preguntarme es, mira, decime este par ordenado, este par ordenado que te cuento, ¿pertenece o no pertenece a la recta? Y ahora vamos a ver cómo hacemos para saber... representarlo en la recta, estos valores. Esto se puede representar en la recta. Si me lo piden, no tengo que representar. Y si te piden que represente, sí. Igual no me van a dar valores tan altos, ¿no? O sea, tenemos una recta así, ¿o no? Sí. Todo tiene que ver con el hecho de poder estar, digamos, hay que leer la consigna, ¿no? Claro. Lo que vamos a desarrollar acá es la habilidad, o por lo menos la comprensión necesaria, y en función de lo que a nosotros nos estén, las consignas que nos estén dando, va a ser lo que nosotros nos vamos a estar adaptando. ¿Sí? Vamos a ir aprendiendo y después aplicando ese aprendizaje de distintas maneras a las consignas que nos estén dando. Vamos a imaginar que me dicen, ¿sabes qué? Quiero saber si este par ordenado pertenece a la recta. No sé, cualquier par ordenado que a vos se te ocurra, vamos a verificar si realmente pertenece o no a la recta. Decimos un par ordenado. 5, 6. 5, 6. ¿Será que el 5, 6, o sea, el punto, ¿sí? Vamos a poner que este punto 1 formado por el par ordenado 5, 6... La pregunta es, ¿realmente pertenece a la recta R o no pertenece a la recta R? Esa es la gran pregunta. Así que ahora lo que voy a hacer es decir, mira, si realmente pertenece a la recta R, quiere decir que este 5, o sea, porque acá voy a fabricar una ecuación, me va a convenir escribir 5 punto y coma 6, va a ser igual a esta expresión. Multiplicado porque sería, o sea, como me doy cuenta. Claro. En la forma práctica, por ejemplo, pongo el punto en este lugar. Lo puse al punto en ese lugar. Sé que todos los puntos se podrían fabricar como el 9 punto y coma 3, ¿sí? Al que le estaría sumando el valor de alfa multiplicado por 6, 8. Entonces, en este caso sería 6 veces el valor de alfa, punto y coma, ¿no es cierto? 8 veces el valor de alfa. ¿Está bien? Entonces, como todo esto yo puedo trabajar armando una ecuación con la primera componente, yo podría decir, mira, esto quiere decir que 5 es igual a 9 más 6 veces el valor de alfa. Porque esta es la primera componente, esta es la primera componente y esta es la primera componente. ¿Te suena raro? Sí. Estoy analizando. Vamos de nuevo. 5 se igual a 5 9. es la primera componente. 9 es la primera componente y 6 por alfa es la primera componente. Sí. Entonces, decimos que si esto es igual a la suma de esto más esto, entonces lo que me sale de primera componente acá sería igual a lo que me sale de primera componente en ese lugar. Ahora, si esto lo ponemos así en color, 5 es igual a 9 más 6 por alfa. Ahora podría pasar que estemos trabajando con la segunda componente y digo, bueno, quiere decir entonces que 6 es igual a 3 más 8 alfa.
Entonces yo me pregunto, si yo desde acá despejo el valor de alfa, ¿cuánto saldría? O sea, si yo quisiera despejar el valor de alfa, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para despejar alfa desde ese lugar? 6 por 5, no. ¿Sí? Ya. No. Mi incógnita está acá. ¿Cuánto vale alfa? Yo me interesa despejar, si yo divido en términos, me doy cuenta que este 9, por ejemplo, que es un término, puede pasar para el otro lado. La pregunta es ¿cómo? Multiplicando. Si acá los términos tienen determinadas limitaciones, los términos solamente pueden pasar o sumando o restando. En este caso, o suma o resta. Si adelante yo no veo ningún signo, quiere decir que está sumando. Sí. Entonces, O sea, si acá está sumando, va a pasar restando. Eso quiere decir que voy a tener 5 menos 9, que vos estás pensando en el resultado, Menos 4. menos 4, porque tu cabeza va muy rápido. Entonces acá tengo 6 veces el valor de alfa. 9 menos 5, 5 menos 9 sería menos 4. Entonces el 6, ¿qué está haciendo con el alfa? Multiplicando. Entonces ese 6 podría pasar dividiendo. Dividiendo. Ok, menos 4 dividido 6. ¿Sí? O sea, queda en fracción. Ahí queda como una fracción. Si querés lo puedo simplificar, esto quedaría como 2 tercios. O El negativo. menos 0,6 periódico. Ahora, me fijo en este caso cómo puedo despejar. ¿Qué crees que puedo hacer? Divido el término de nuevo. El 3, ¿puedo pasarlo para el otro lado?